Hola, bienvenidos a Un Café con Paula podcast aquí en Café 930. Soy Paula Fierro y estoy muy feliz de estar de nuevo en este café, en donde hablamos de marca personal, empoderamiento femenino, liderazgo, emprendimiento y marketing. Y hoy tenemos un maravilloso invitado, Camilo Guerrero, que estoy segura que les va a encantar la conversación que vamos a tener hoy y todas las sorpresas de este episodio. Bienvenido, Cami, a este espacio. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, súper feliz con la comunidad de Paula. Gracias por invitarme. Súper, bueno, yo les cuento que con Camilo nos conocimos justamente este año en los premios FENALCO y yo quiero que sea Camilo quien les cuente quién es y cuál fue ese papel tan importante que tuvo en los premios de emprendimiento de este año. Así que bienvenido Camilo a este espacio. Ok, mi nombre es Camilo Guerrero, soy empresario. Eh, ¿Quién soy como persona? Pues soy papá, soy esposo, tengo 33 años, soy un emprendedor desde muy joven. Como lo comentaste, este año me gané el premio como mejor emprendedor del año con FENALCO, premio que se otorgó en el Movistar Arena. Digamos que me sentí muy afortunado por el tema. Y pues bueno, un apasionado como en todo este tema empresarial, me encanta lo que haces porque va muy acorde como a mi visión que tengo como persona. Súper, y bueno, felicitarte Camilo por este grandioso premio porque de verdad que estás marcando historia y yo quiero que empecemos a hablar un poquito acerca de ese recorrido que has tenido, ¿no? ¿Cómo comenzó tu camino como emprendedor? Ya ahorita nos vas a comentar más acerca de la solución que tú estás realizando acerca de ese propósito que tienes, pero ¿cómo fueron esos inicios, no? Muchas personas se preguntan, ¿uno nace con el chip emprendedor o se va creando? Cuéntanos un poquito acerca de ese camino que has tenido. Pues es un poco curioso porque yo creo que uno, bueno, es mi manera de pensar, uno va formando ese espíritu de emprendedor. Además que esto es demasiado de resiliencia, o sea, yo creo que alguien que diga que nació desde la cuna para ser emprendedor, pues muy cuestionable, porque uno aprende a ser resiliente a medida que uno va avanzando. Yo comencé con el emprendimiento a los 9 años, con algo muy especial, y es que yo tengo TDAH, pero mi TDAH a cada uno le da un poco diferente los que tienen. El mío es que yo no logro recordar y aprender como las personas normalmente lo hacen, pero tengo una habilidad muy grande para poder hablar y tengo una pizca de locura que yo creo que es lo que me impulsa a no tener miedo. Bueno, entre comillas, uno sí tiene miedo, pero pues digamos que como que, no sé, desde muy chiquito como que si hay que vender gelatinas a los 9 años, pues yo vendo gelatinas y yo pues y caminé a vender gelatinas al frente de la iglesia y ahí fue donde yo nací el tema de emprendimiento desde muy pequeño. Como tenía demasiada energía por el TDAH, mis papás supieron cómo llevar esa energía a cosas buenas y lo que normalmente a los niños les gustaba, a mí no me gustaba. Entonces a los niños les gustaba jugar, a mí no me gustaba jugar. A los niños les gustaba ver televisión, yo nunca vi televisión hasta mis 27 años más o menos. Entonces digamos que si era una persona un poco diferente, yo lo sé, y cuando ya era adolescente, cuando fui a un psicólogo que me sentía diferente, pues ahí descubrí que yo tenía esto y pues que bueno, pues es algo con que uno no elige nacer con TDAH, simplemente pues lo tengo y es más como el amor de los papás que me llevaron como a llevarlo a un lugar correcto y incluso nunca me medicaron, pero sí era demasiado hiperactivo. Entonces toda esa fuerza, toda esa energía, mis papás la llevaron a temas de emprendimiento. Me encantaba leer. Los que tienen TDAH tienen un tema y es que sueñan mucho. Entonces yo soñaba mucho y mi papá me puso, sé que le gusta leer tanto y soñar tanto, póngase a leer esos libros de emprendimiento, de finanzas, y ahí fue donde empezó el recorrido. Ya después tuvimos una pizzería, luego de ello, después de que yo fui al ejército, tuve una juguetería, después ya tuve un servientrega, después ya empecé como freelance en todo este tema digital, tuve una empresa de moda, la vendí y actualmente pues tengo una empresa donde apoyamos a la mujer en el mundo de TI. En realidad somos una agencia 360, Okay. pero nuestro enfoque es apoyar a la mujer. Entonces solo contratamos mujeres.
Súper, y me encanta, Cami, que menciones tu historia porque realmente a veces pensamos que porque tenemos un premio que es muy importante, solamente es el premio y hay una historia detrás de, ¿no? Sí. También es muy interesante que menciones cómo tus papás también influyeron tanto en ese mindset emprendedor y también cómo transformaste esos retos, digamos que también internamente, para conformar, digamos que hoy día grandes cosas. Quiero que hablemos un poquito acerca de precisamente esos desafíos, ¿no? Has tenido y has, digamos que pasado un recorrido con diferentes emprendimientos, ¿no? Sí. Ya ahorita vamos a hablar más enfocado al tema de mujeres, pero ¿cuál ha sido ese gran desafío que has enfrentado a lo largo de tu carrera? Hablemos un poquito de ese desafío personal, ¿no? Porque siempre lo he dicho, emprender tiene muchos retos, ser solitario, tomar decisiones. ¿Cuál ves tú que ha sido como ese gran reto que has tenido en este camino? Ok. Y bueno, ya ahorita hablamos un poco acerca del foco de tu emprendimiento. Pues yo creo que es por etapas. O sea, la primera etapa era como nadie me entiende. O sea, trato es más, yo tuve mi primera novia a los 23 años. Porque, claro, mi manera de pensar era tan diferente a los otros pelados, adolescentes. Ellos pensaban en tener novia, yo no. Yo pensaba en negocios, en finanzas, en invertir. Digamos que no me sentía como un poco excluido de la situación. Pero luego, cuando ya de joven, me empecé a dar cuenta que había grupos de empresarios. Entonces, yo creo que el primer reto fue no encajo en ningún lado. Y después me di cuenta que había otros que no encajaban y que también estaban como en esos grupos, donde Fenalco pues fue parte de esa ayuda, como de encontrar ese apoyo. Ahorita hablamos detrás de cámaras de que en Bogotá ya hay muchos eventos, ¿no? Bueno, antes no habían tantos, entonces como encontrar esos espacios era un poquito difícil para mí. Pero luego de eso, cuando ya fui freelance, empecé a montar como toda la idea de esta empresa que tengo actualmente. Mi reto fue, y yo creo que les pasa a muchos que se consideran como que yo estoy construyendo algo diferente, el reto era delegar, Okay. saber delegar y armar una empresa. Y eso me costó muchísimo. Entonces, pues digamos que después descubrí que el negocio ni siquiera es el producto. El negocio es tener buenos contactos, saber vender el producto y tener una visión más 360 de empresario. No, no como alguien que está haciendo las cosas, que está haciendo webs, que está haciendo marketing, sino como a nivel empresarial entender de que hay un universo más grande en el cual pues yo debo estar como empresario. Eso han sido como mis principales retos, pero y sobre todo pues también tener la resiliencia, porque sí es bastante fuerte. O sea, cuando yo recibí el premio, fue muy chévere, pero es fuerte las veces las trasnochadas, las lloradas, que uno diga, o sea, tengo que responder sí o sí, porque mi trabajo habla. Son cosas que uno vive en solitario, pero tener otros empresarios que también han vivido lo mismo es chévere, porque buscas consejos y ellos nos vamos nutriendo. Oye, ¿tú cómo hiciste para solucionar ese problema? Total. No, mira, a mí me pasó esto y yo hice eso. Entonces, como que ese consejo me evita cometer errores. Súper, y gracias Cami por contar tu historia, porque hay muchas personas que nos van a escuchar, sobre todo futuras generaciones que también quieren emprender y a veces vemos solamente el resultado, ¿no? Quiero el premio, quiero el logro, quiero cumplir cierta meta, pero no estamos viendo puntualmente el proceso, ¿no? Tú mencionas algo muy importante y es que los emprendedores estamos muy enfocados en nuestra idea, a veces también tenemos que limitarnos o tomar decisiones en muchos aspectos y también lo menciono porque yo también en mis 20, digamos que en vez de estar en otros planes que hacían mis amigos, estaba enfocada un sábado, un domingo estudiando y eso hace que, bueno, te vean a ti como el raro, ¿no? Pero al final tú estás trabajando para tu sueño. Eso es un mensaje muy importante porque al final a veces luchamos mucho por que los demás nos entiendan, pero el mensaje es como siempre enfocando en nuestro sueño y por supuesto digamos que en ese emprendimiento que tenemos. Quiero hacerte una pregunta muy importante, Cami, es, has tenido un recorrido súper interesante por muchos emprendimientos. ¿En qué momento decides en trabajar en una solución para mujeres, ¿no? Y me encanta ese tema porque pues obviamente también trabajo muchos temas de mujeres en tecnología. Cuéntanos un poquito más acerca de lo que tú realizas y cómo estás generando ese gran valor a las mujeres hoy día. Sí, digamos que en todo este recorrido siempre he tratado de que tenga un tema social, que
tenga sentido. Entonces, desde la anterior empresa que tenía, que era de moda, el sentido fue apoyar a mis papás, porque pues ya se salieron de sus trabajos, se pensionaron y pues no tenían nada que hacer. Ahora esa empresa creció muchísimo, nos tocó venderla porque ya en su momento no había cómo nosotros poder manejarla, que es una historia, se llamaba ropamujerbonita.com, la página, y la empresa se llamaba Business Guerrero SAS. Entonces ese era el sentido, como apoyar a aquellas personas que ya están saliendo en su momento, ya son pensionadas y que no encuentran trabajo. Pero en Sofi, que es la empresa que está actualmente, quise tener un año de planeación. Entré a un programa que se llama TecnoServe, Ok. y empezamos a ver en ese programa como varios tipos de comunidades, de personas. Por ejemplo, hubo una que me encantó y eran las personas de falta de movilidad. De hecho, inicialmente la empresa iba a ser más pensada hacia ellos, pero digamos que sí significaba un ciclo financiero bastante grande, y unos retos que en su momento dije, pues está muy difícil irme por acá. Y el otro sector, bajo un estudio que se realizó en el tema de TI, de tecnologías de la información, me di cuenta que a las mujeres no se les da la misma oportunidad que a los hombres. Ejemplo, si tú vas a estudiar ingeniería de sistemas, en un curso de 30 estudiantes, 26 son hombres, 4 mujeres. Obviamente ya se está como cambiando este pensamiento, pero quise darle la oportunidad, yo dije, acá hay una oportunidad de apoyar a las mujeres, y saber de que la mujer colombiana no solo es hermosa, porque las mujeres colombianas son muy lindas, sino que también las mujeres colombianas son talentosas, son buenas en matemáticas, son buenas en programación, son buenas en marketing. Entonces quise irme por ese lado. Hay otro tema y es que la empresa es con Office, porque queremos apoyar a las mujeres que no salgan de sus pueblos, de sus regiones, porque también descubrimos que muchas mujeres tienen que dejar sus ciudades para venir a Bogotá o a Medellín. Y eso es cruel, o sea, dejar a tus papás, a tus hermanos, pues porque tienes que ir a una gran ciudad pues, para conseguir trabajo. Así que también tenemos ese pensamiento como, ok, podemos contratar de cualquier parte de Colombia, lo que buscamos es un buen talento, que tenga buen internet y apoyarnos a ellos. Súper, y me encanta lo que estás haciendo con Sofi porque las cifras que tú mencionas son muy interesantes. A hoy estamos en un 30% de mujeres que ocupan cargos en tecnología y cargos a nivel general, ¿no? Ya si lo vemos en cargos, digamos que nivel gerencial, la cifra es diferente, aún hay mucho por trabajar y también me conecto con lo que mencionas porque hay muchos retos, ¿no? En un mundo en el que la mayoría son hombres, tal vez a veces las mujeres pierden su esencia, pierden muchos factores a nivel personal que se deben trabajar. Y algo que me encanta es que siempre hablamos de la premisa de que las mujeres vengan a las grandes ciudades, pero también en los pueblos, en las regiones, pues, ¿qué está pasando? O sea, lo que tú estás haciendo hoy día para empoderar a la mujer en este tema de tecnología es muy interesante porque no solamente la empoderas a ella, sino a toda su comunidad y su región, algo que es muy, muy increíble. Cami, hablemos un poquito acerca del reconocimiento que has recibido en FENALCO. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Has trabajado por muchos años. Aquí estamos haciendo una breve historia de estos momentos de Camilo, pero ¿qué significa para ti este tema? ¿Qué le dirías a los futuros emprendedores que tal vez piensan que la primera idea es la exitosa? Como vemos, has pasado por muchos negocios hasta llegar hoy a este punto y qué sigue para ti en este camino con este premio tan importante que te ha otorgado FENALCO. Dado que tengo el tema de que el aprendizaje mío es diferente, yo tengo una bitácora que llevo desde los 12 años, porque a mí se me olvidan ciertas cosas. Eh, y digamos que algo que me ha servido muchísimo es la retroalimentación. Saber de que tengo algo escrito, hoy en día lo tengo digital, y que tengo prácticamente, si alguien pidiera mi biografía, ahí está todo escrito de, ok, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Pero eso me ha ayudado mucho y a entender, hay partes en la vida empresarial que uno quiere como renunciar. Y a veces yo uso mucho la IA, a veces uso la IA como, ven, está pasando eso, y ella lee mi bitácoras y dice, no te preocupes, tú ya viviste algo parecido, y yo ni a veces me acuerdo, viviste algo parecido cuando estuviste en el colegio y vendías dulces, o cuando tuviste la pizzería, o cuando tuviste el servicio de entrega. Entonces digamos que saber de que
Eso es parte del ejercicio, o sea, es parte del ejercicio ser resiliente y ser un poco como, toca sufrirla un poco, pero sé que hay un propósito. Antes de decirle lo del premio, quisiera decirte que hemos hecho en 3 años y medio. En 3 años y medio, que parte de eso fue a lo que ganamos el premio, nosotros logramos constituir la empresa en Estados Unidos. Hemos trabajado más de 300 proyectos. También prestamos servicios en Europa y pues hemos logrado lo que te comento del tema de la mujer dentro de Colombia. Cuando me postulé, bueno, algo súper importante. Sophie se llama Sophie no porque tengo una hija que se llama Sofía, sino porque Sophie en griego significa sabiduría. Entonces tenemos dos temas en base a por qué se llama Sophie. Primero, porque es un nombre de mujer, porque solo contratamos mujeres. Y segundo, porque enseñamos gratuitamente a los empresarios, que ahí va el tema de la sabiduría, en temas de innovación digital. Lo hacemos todos los meses aquí en Bogotá y lo hacemos con el apoyo de FENAL. Así que nos postulamos en base a todo eso que venimos haciendo estos años y pues nada, yo pensé que no iba a ganar porque mis contrincantes eran muy buenos. Joana Cano, que la aprecio muchísimo, y Juan, que está en el sector de joyas, que eran de la misma categoría donde yo estaba postulado como emprendedor del año, que también a Juan es un berraco y que admiro mucho todo lo que hace. Y cuando me lo gané, yo no lo creía, yo como que ok, no pensé que fuera a ganarme el premio, pensé que tenía que postular varios años, pero sí, la verdad, cada negocio, además que no todos los negocios me dio bien, pero tengo esa bitácora para cerrar la idea, donde entiendo que yo no perdí plata, en realidad invertí en el conocimiento mío. Y otra cosa, no sé si todavía tenemos unos minutos, pero Claro que sí. yo no pude entrar a la universidad por mi condición de aprendizaje. Un poco discriminatorio en su debido momento. Yo era el mejor de mi colegio, pero era el mejor de mi colegio tal vez porque era ñoño, porque era me encantaba estudiar, pero no precisamente porque fuera súper hábil pues en los estudios, pues porque tenía ese tema de la dificultad de aprendizaje y que estaba en un colegio normal, no estaba en un colegio pues, de gente que tenía TDAH. Entonces, cuando entré a la universidad, me presenté 4 veces y nunca me aceptaron. Iba a la entrevista y cuando me hacían las entrevistas nunca me aceptaban. Incluso me acuerdo una vez que un profesor fue un poco grosero, eh, me trató, literalmente la palabra fue como bruto, es como bruto, me dijo así, lo cual me sentí un poco ofendido, pero nada, me tocó aprender, como muchos aprenden hoy en día por internet. Entonces digamos que no soy una persona que no tenga estudios, porque pienso que eso es incorrecto. Al contrario, he estudiado y nunca he dejado de aprender. Sigo estudiando todos los días, pero eso tampoco me impidió salir adelante. Así lo que me dijeran, mira, en el SENA me presenté 7 veces, nunca entré, hasta que me presenté al ejército y salí con una carta del ejército como de felicitaciones y de recomendación y me aceptaron en el SENA. Pero digamos que fue muy difícil y muy frustrante para mí. Así que si ustedes tienen la oportunidad de una universidad, ustedes no tienen el problema que yo tengo, pues ustedes tienen, o sea, tienen mayor posibilidad de conseguir lo que ustedes quieren. Pero cerrándolo el tema de soñar, que es lo que los que tienen THA sueñan mucho, imaginan mucho, pues yo siempre sueño muy en grande y ahí lo he focalizado. Yo siempre sueño grande, sueño que voy a lograr cosas grandes y nunca he permitido que alguien me diga que no. Creo que soy un poco terco en cuanto a eso y, ok, no, yo creo que sí se puede, yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que aunque haya nacido con esto, lo que sea, yo creo que no es un impedimento y yo creo que todo emprendedor debe tener un toque de locura y mi toque de locura es, a mí me apena, voy a hacerlo, vamos adelante, vamos a sacar esto. Ah, que tengo TDAH, antes a mí me daba pena hablar del tema, tuve mucho bullying, evidentemente cuando era adolescente, pero no, a mí ya no me da pena, es parte de mi conversación. Sí, lo tengo y que no, ya es parte de mi vida, o sea, no es una enfermedad, es una condición de aprendizaje y de
mucha energía tal vez acumulada, no importa, eso no me va a impedir salir adelante. Súper guau, Cami, tu historia ha sido completamente inspiradora. Agradezco muchísimo que te hayas permitido este espacio también para hablar acerca de este tema que genera una vulnerabilidad, pero también una conexión, ¿no? Porque muchas veces las personas dejan de hacer sus sueños por sentirse diferentes. Hay muchas situaciones que nos pueden llevar a sentirnos diferentes, pero tú eres un caso en que en verdad se demuestra que los sueños sí se pueden hacer realidad, que no hay impedimentos, que a pesar de todos esos no que puedes encontrar en el camino, y estás haciendo y harás muchísimas cosas grandiosas, así que en verdad que gracias Cami por todos los aprendizajes, puntualmente de este tema a nivel personal, de todas las cifras interesantes que tienes con Sofi. No sabía que Sofi significaba sabiduría, me llevo también muchísimos aprendizajes con relación a ese tema y en verdad que estás marcando historia. Y un tema importante que quiero resaltar, muchas veces subestimamos lo que hacemos, ¿no? Lo que tú mencionabas en el premio, tal vez uno dice, no, de pronto no estoy tan preparado, de pronto uno ve otras personas que están haciendo también grandes cosas y la vida nos reafirma que lo que estamos haciendo sí es exitoso y que estamos por el mejor camino. Muchas veces en esa comparación dejamos de ir tras nuestros sueños porque pensamos que será muy difícil lograr un reconocimiento, lograr un espacio y hoy día colombianos como tú están marcando la historia y hacen que personas como nosotros, y también me incluyo en ese punto porque a veces uno ve los sueños tan lejanos, pero personas como tú nos inspiran a que de verdad sí es posible y que nunca tenemos que dejar de intentarlo, ¿no? Pensamos que ese pequeño paso que hacemos es insignificante, pero pues puede sumar demasiado a nuestros sueños. Ya para cerrar, Cami, ¿qué mensaje le podrías dar a todas esas mujeres que te escuchan, también a los hombres y todas las personas que quieren emprender con relación a este camino emprendedor? Y bueno, también en dónde te pueden encontrar. Sé que también tienes un podcast, tus redes sociales y pues bueno, el mensaje que la quieras dejar para finalizar este espacio. Sí, mi mensaje que quisiera dejar en este podcast es escúchate a ti mismo, escucha tus sueños. Yo creo que a veces incluso hasta la familia te dice que no, que es mejor ser empleado, que vea la fija, que no es hora de soñar, que, o sea, mil impedimentos. Duele más cuando es la familia. Pero silenciar un poco más esas voces, creerle. Y a mí me pasó mucho eso. Mi papá me abrazó, me dijo, hijo, impresionante cuando me gané el premio. Mi papá estaba súper feliz, pero para mi papá, para mis papás al principio fue un poco como, ok, o sea, yo quiero que mi hijo sea tal vez un abogado, o que sea, no sé, que tenga un gran puesto, pero tal vez al principio cuando era adolescente, después que era adolescente, mis papás no entendían muy bien por dónde yo estaba poniendo la situación, a pesar de que siempre me habían motivado a ser emprendedor, sin que ellos lo supieran, porque me ponían a leer libros y pues los libros me enseñaban era eso, ¿no? pero, pero es como silenciar un poco esas voces, escucharte a ti mismo y sobre todo saber de que todo el mundo te va a criticar, sea en el nivel que tú estés. O sea, eso es algo normal. Más bien silenciar esas voces y decir, esto es normal. Ya como que me resbala si alguien dice algo, si alguien en la familia está hablando mal de mí, si alguien, no sé, tú crees en tú mismo, confía mucho en Dios, yo creo mucho en Dios y, y nada te va a impedir. Hay que tener ese nivel de locura de que cuando estés en una conferencia digan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Y que al final tú seas capaz de ir a hablar con el speaker y seas capaz de hablar con los organizadores y hacer eventos, hacer cosas. A la final te vas a morir algún día. O sea, y ese día es mejor que cuando te mueras en tu lápida esté algo que hayas dejado para las siguientes generaciones. Pues pienso, esa es mi manera de pensar. Si alguien piensa diferente, es totalmente respetable. Y en mis redes sociales me encuentran como en Instagram, todo pegado, camiloguerrero.com.co y en LinkedIn como Camilo Guerrero. Super Cami, mil gracias. En verdad quiero agradecerte profundamente porque nos conocimos en Fenalco, nos reencontramos en un evento pronto aquí en Bogotá y en verdad cuando te conté el proyecto fue emocionante cuando me dijiste, Paula, quiero estar en el podcast, quiero contar la historia. Personas como tú hacen que este proyecto tenga muchísimo sentido y mi objetivo siempre ha sido traer este tipo de historias de personas como tú que en verdad
están marcando un camino muy interesante y que pueden inspirar a otras personas. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar aquí también en Café 930, el lugar en el que siempre sucede la magia. Nos vemos en un próximo episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte a este canal, escuchar, reflexionar y compartir.